Hola, ¿cómo están? ¿Qué han hecho y qué no han hecho? Y bienvenidos a su canal Hanson Angel Life, su espacio, su canal, nuestro canal, canal de todos. Vamos a seguir con la introducción del lobo estepario. Eh, la segunda parte de la introducción. No es que esté en el libro por partes, sino que es por video, por tiempo, que estamos separándolo en partes. La introducción. Entonces, íbamos en una frase cuando él había ido a un sitio y miró al personaje que estaba haciendo una exposición de una forma muy como muy significativa y nos están contando cómo fue la sensación, cómo analizaron la sensación de lo que dijo. Entonces decíamos, mira estos monos, somos nosotros. Mira, así es el hombre y toda celebridad, toda discreción, todas las conquistas del espíritu, todos los avances hacia lo grande, lo sublime y lo eterno. Dentro de lo humano se vinieron a la tierra y eran un juego de monos. Con esto me he anticipado demasiado. Y contra mi propósito y mi deseo, realmente he dicho, en el fondo, ya lo esencial sobre Haller. Cuando un principio fue mi idea solo ir descubriendo poco a poco su imagen, a medida que refería mi paulatino conocimiento con él. Ya que me he adelantado de este modo, es preciso seguir hablando de la enigmática extravagancia de Haller y dar cuenta en detalle de cómo yo presentí y llegué poco a poco a conocer los fundamentos y la significación de esta extravagancia, de este extraordinario y terrible aislamiento. Así es mejor, pues quisiera dejar a mi propia persona todo lo más posible en segundo término. No quiero publicar mis confesiones ni contar novelas o entregarme a la psicología, sino sencillamente contribuir como testigo presencial con algún detalle al retrato del hombre singular que dejó estos manuscritos del lobo estepario. Al verlos ya por primera vez, cuando entró por la puerta vidriera de la casa de mi tía con la cabeza levantada como los pájaros y alabando el buen olor de la casa, me llamó en cierto modo la atención lo típico de este hombre y mi primera e ingenua reacción. Contra ello fue de aversión. ¿Qué? Contra ello fue de aversión. Me daba cuenta. Y mi tía, que en contraposición a mí no es en absoluto una intelectual, notaba exactamente lo mismo. Me daba cuenta de que aquel hombre estaba enfermo, de algún modo enfermo del espíritu, del ánimo o del carácter, y me defendía contra él con el instinto del hombre sano. Esta repulsa fue sustituida en el transcurso del tiempo por simpatía que tenía por base una gran compasión hacia este grave y perpetuo paciente de cuyo aislamiento y de cuya muerte interna yo era testigo presencial. En este periodo fui teniendo conciencia cada vez más clara de que la enfermedad de este hombre no dependía de defectos de su naturaleza, sino por el contrario, únicamente de la gran abundancia de sus dotes y facultades disarmónicas. Pude comprobar que Haller era un genio del sufrimiento, que él en el sentido de muchos aforismos de Nietzsche se había forjado dentro de sí una capacidad de sufrimiento ilimitada. Genial, terrible. Al mismo tiempo comprendí que la base de su pesimismo no era desprecio del mundo, sino desprecio de sí propio. Pues si bien hablaba sin miramientos y con un sentido demoledor de instituciones y de personas, nunca se excluía así, siempre era él mismo el primero contra quien dirigía sus flechas, era él mismo el primero a quien odiaba y negaba. Aquí tengo que intercalar una observación psicológica a pesar de que sé muy poco acerca de la vida del lobo estepario. Tengo sin embargo gran fundamento para creer que fue educado por padres y maestros amantes, pero severos y muy religiosos, en aquel sentido que hace del quebranto de la voluntad la base de la educación. Ahora bien, esta destrucción de la personalidad y quebranto de la voluntad no dieron resultado en este discípulo. Para ello era él demasiado fuerte
y duro, demasiado altivo y espiritual. En lugar de destruir su personalidad, solo se consiguió enseñarlo a odiarse a sí mismo. Contra este objeto inocente y noble, dirigió ya toda su vida el genio, entero de su fantasía, la fuerza toda de su capacidad de pensamiento, pues en esto y a pesar de todo tenía un sentido eminentemente cristiano y de mártir, ya que toda causticidad, toda crítica, toda malicia y odio de que era capaz, los desataba ante todo y en primer término contra su propia persona. Por lo que se refería a los demás, a cuantos lo odiaban, no dejaba de hacer constantemente los intentos más heroicos y serios para quererlos, para hacerles justicia, para no causarles daño, pues él ama a tu prójimo. Lo tenía tan hondamente inculcado como el odio a sí mismo, y de este modo fue toda su vida una prueba de que sin amor de la propia persona es también imposible el amor al prójimo. De que el odio de uno mismo es exactamente igual, espérese un segundo, es exactamente igual y en fin de cuentas produce el mismo horrible aislamiento y la misma desesperación que el egoísmo más rabioso. Pero ya es hora de que deje a un lado mis ideas y hable de realidades. Lo primero pues que logré saber del señor Haller, en parte por mi propio espionaje, en parte debido a observaciones de mi tía, se refería a su manera de vivir, que era un hombre de ideas y de libros, y que no ejercía ninguna profesión práctica. Se echaba pronto de ver, estaba en la cama mucho tiempo, a veces se levantaba poco antes de mediodía, y tal y como estaba con su traje de dormir, salvaba los pocos pasos desde la alcoba al gabinete. Este gabinete, un sotabanco grande y amable, con 2 ventanas, tenía ya a los pocos días un aspecto completamente diferente a la época en que había estado habitado por otros inquilinos. Se iba llenando de multitud de cosas, y con el tiempo se llenaba cada vez más. En las paredes aparecían cuadros colgados o dibujos clavados, a veces imágenes recortadas de revistas que cambiaban con frecuencia. Un paisaje meridional, fotografías de una pequeña ciudad campesina de Alemania, evidentemente el pueblo natal de Haller. Vendían allí, y entre ellas brillantes acuarelas de colores de las cuales no supimos hasta más tarde que él mismo las había pintado. Luego el retrato de una señora joven y guapa, o el de una jovencita. Durante una temporada estuvo colgado en la pared un Buda siamés. Fue sustituido por una reproducción de La Noche de Miguel Ángel, luego por un retrato del Mahatma Gandhi. Los libros no solo llenaban el gran armario librería, sino que estaban por todas partes sobre las mesas, en el elegante escritorio antiguo, en el diván, sobre las sillas, en el suelo, libros con señales de papel entre sus hojas, que continuamente iban cambiando. Los libros aumentaban de día en día, pues no solo se trata grandes cantidades de las... ¿Qué? Los libros aumentaban de día en día, pues no solo se traía grandes cantidades de las bibliotecas, sino que recibía con mucha frecuencia paquetes por correo. El hombre que habitaba este cuarto podía ser un erudito. Con ello venía bien el humo. ¿Cómo? Con ello venía bien el humo de tabaco que todo lo envolvía, y las puntas de cigarros y los ceniceros que se veían por doquiera. Una gran parte de los libros no era, sin embargo, de contenido científico. La inmensa mayoría eran obras de los poetas de todos los tiempos y países. Una temporada estuvieron sobre el diván, donde él pasaba a menudo acostado días enteros. Los 6 gruesos tomos de una obra titulada Viaje de Sofía, de Memel a Sajonia, de fines del siglo XVIII. Una edición completa de Goethe y otra de Jean Paul era al parecer muy usadas. Lo mismo Novalis y también Lessing, Jacobi y Lichtenberg. Algunos tomos de Dostoyevsky estaban llenos de papeles, cuajados de notas,
En la mesa grande, entre los numerosos libros y escritos, había con frecuencia un ramo de flores. Allí solía hallarse también una caja de pinturas, la cual sin embargo estaba siempre llena de polvo. Al lado, los ceniceros y, para no dejar de decirlo tampoco, toda clase de botellas y de bebidas. Había una botella recubierta de una funda de paja, llena generalmente de vino tinto italiano, que se procuraba en una tienda de la vecindad. A veces se veía también una botella de Borgoña, así como otra de Málaga, y una gruesa botella de Kirsch. Vi vaciarse casi por completo en un muy poco tiempo, desaparecer luego en un rincón de la habitación y cubrirse de polvo, sin que el resto del contenido siguiera mermando. Uy, Kirsch es muy rico. Mermando. No he de justificarme del espionaje en que me dedicaba, y he de confesar también abiertamente que en los primeros tiempos todos estos signos de una vida, aunque llena de inquietudes espirituales, pero muy desordenada y sin freno, me produjeron aversión y desconfianza. No soy solo un hombre burgués y de vida regular, soy además abstemio y no fumador, y aquellas botellas en el cuarto de Haller me gustaban, aún menos que todo el pintoresco desorden restante. Lo mismo que con el sueño y el trabajo venía el forastero, también de una manera muy desigual y caprichosa, por lo que se refiere a las comidas y bebidas. Muchos días ni siquiera salía a la calle, y fuera del desayuno no tomaba absolutamente nada. Con frecuencia encontraba a mi tía como único resto de su comida una corteza de plátano en el suelo, pero otros días comía en restaurantes, unas veces en buenos y elegantes, otras en pequeñas tabernas de los suburbios. Su salud no debía ser buena, aparte de la dificultad en las piernas con las que a veces le costaba gran trabajo subir la escalera. Parecía sufrir algunos otros achaques, y una vez dijo de pasada que ya desde hace años ni digería ni dormía bien. ¿Yo qué? Yo lo achacaba principalmente a su bebida. Más adelante, cuando alguna vez lo acompañé a alguno de sus cafetines, fui testigo a menudo de cómo ingería los vinos deprisa y caprichosamente, pero verdaderamente borracho no llegué a verlo jamás, ni nadie tampoco lo ha visto. Nunca olvidaré nuestro primer encuentro personal. No nos conocimos más que como suelen conocerse vecinos de cuarto en una casa de alquiler. Una tarde volvía yo a casa de mi trabajo y encontré para mi asombro al señor Haller sentado en el descansillo de la escalera entre el primero y el segundo piso. Se había sentado en el último escalón y se hizo un poco a un lado para dejarme pasar. Le pregunté si se había puesto malo y me ofrecí a acompañarlo hasta arriba del todo. Haller me miró y hube de observar que lo había despertado de una especie de estado letárgico. Lentamente empezó a sonreír, su sonrisa bella y lastimosa con la que me atormentaba tantas veces. Luego me invitó a sentarme a su lado. Le di las gracias y dije que no tenía costumbre de sentarme en la escalera ante la vivienda de los demás. Es verdad, dijo, y sonrió más. Tiene usted razón, pero espere todavía un momento. No quiero dejar de enseñarle por qué he tenido que quedarme sentado aquí un poco. Y diciendo esto señalaba el espacio delante del cuarto del primer piso donde vivía una viuda. En el pequeño espacio con el suelo de parquet entre la escalera, la ventana y la puerta de cristales había adosado a la pared un gran armario de caoba con viejas aplicaciones de metal. Y delante del armario, en el suelo, sobre dos pequeños soportes, había dos plantas en grandes macetas, una azalea y una araucaria. Las plantas hacían bonitas y estaban siempre muy limpias y magníficamente cuidadas. Esto ya me había llamado a mí la atención agradablemente. ¿Ve usted?, continuó Haller. Este vestíbulo diminuto con la araucaria huele de modo tan encantador a menudo. No puedo pasar por aquí sin pararme un rato. También en casa de su tía de usted huele muy bien, y reina el orden y la mayor pulcritud,
pero este rincón de esta araucaria es de tan radiante pureza, está tan barrido y encerado y lavado, tan inviolablemente limpio, que ciega su resplandor. Aquí tengo siempre que respirar abriendo mucho la nariz. ¿No lo huele usted también? Como el olor de la cera del piso y una leve reminiscencia de trementina, juntamente con la caoba, las hojas lavadas de las plantas y todo lo demás, producen un aroma, un superlativo de limpieza, burguesa, de esmero y exactitud, de cumplimiento del deber y de devoción de los detalles. Acá, aquí se me rompió la hoja, miren, se rompió. Entonces no sé, se perdió un pedazo del libro. Es lo triste. La página 19 y 20 está sin... Eso es lo triste. Burguesa de esmero, crisis limpia. Esta hoja, la 19 y la 20, está desaparecida. Va a tocar comprar el lobo estepario nuevamente, pero bueno. Aquí está rota. Ay, qué tristeza. Bueno, hasta ahí. Bueno, luego sigue. Pero por eso me quedo sentado aquí alguna que otra vez mirando este pequeño y callado jardín del orden y alegrándome que aún haya estas cosas en el mundo. Quiso levantarse, pero le costó trabajo y no me rechazó cuando traté de ayudarle. Un poco permanecí en silencio, pero había sucumbido lo mismo que antes. Le había pasado a mi tía en algún encanto que a veces podía ejercer este hombre extraño. Despacio subimos juntos la escalera y delante de su puerta, ya con la llave en la mano, me miró de nuevo, expresivo y muy amable a la cara, y dijo: ¿Viene usted de su despacho? Vaya, de eso no entiendo una palabra. Yo vivo como apartado, un poco al margen. ¿Sabe usted? Pero creo que a usted le interesa también los libros y cosas parecidas. Su tía me ha dicho alguna vez que usted ha terminado bien sus estudios del gimnasio y que ha sido un buen conocedor del griego. Esta mañana, leyendo a Novalis, he encontrado una frase. ¿Me permite usted que se la enseñe? Le gustará. Me hizo entrar con él en su habitación, donde olía fuertemente. Aquí, si esta hoja, la 19 y la 20, no sé, se desapareció, pero yo voy a seguir leyendo la introducción y en algún momento volveré. De pronto necesito encargar este libro, el Lobo Estepario, y voy a ver si lo puedo de pronto conseguir la página 19 y 20, no sé. Es más, voy a ver una cosa, espera un segundo. Listo, hemos hecho un método muy específico para poder leer el trozo que falta de la página. Sí, miren, es que se rompió. Entonces vamos, ya conseguimos que acá y que acá. Entonces vamos a retomar desde un punto y luego de leer ese fragmento volvemos otra vez a leer en el libro como tal físico. Entonces vamos a empezar desde un punto. Desde, a ver, ¿dónde voy? Cristal. Ah, ya. Vamos por aquí. Aquí tengo siempre que respirar abriendo mucho la nariz. ¿No lo huele usted también? Como el olor de la cera del piso y una leve reminiscencia de trementina. Juntamente con la caoba, las hojas lavadas de las plantas y todo lo demás producen un aroma, un superlativo de limpieza burguesa, de esmero y exactitud, de cumplimiento del deber y de devoción a los detalles. No sé quién vive ahí, pero detrás de esos cristales debe haber un paraíso de pulcritud y de limpia civilidad, de orden y de escrupuloso y conmovedor apego a los pequeños hábitos y deberes. Como yo callara, siguió él. Ruego a usted que no piense que hablo irónicamente, caballero. Nada más lejos de mi propósito que querer de algún modo reírme de esta civilidad y de este modo bien. Es verdad que yo vivo en otro mundo diferente, no en este, y tal vez no sería capaz de aguantar ni un solo día siquiera en una vivienda con tales araucarias. Pero aunque yo sea un viejo y pobre lobo estepario, no dejo de ser al mismo tiempo hijo de una madre, y también mi madre era una señora burguesa y cultivaba flores y cuidaba de las habitaciones y de la escalera de muebles y cortinas, y procuraba
dar a su casa y a su vida tanta pulcritud, limpieza y honestidad como era posible. A esto me recuerda el Bao, a Trementina y la Araucaria, y por eso me quedo sentado aquí alguna que otra vez mirando este pequeño y callado jardín del orden, alegrándome que aún haya estas cosas en él. Espere, en él. Eso. Quiso levantarse, pero le costó trabajo y no me rechazó. Cuando traté de ayudarle un poco, permanecí en silencio, pero había sucumbido lo mismo que antes. ¿Qué? Pero había sucumbido lo mismo que antes. Le había pasado a mi tía. Algún encanto que a veces pedía ejercer este hombre. Extraño. Después subimos juntos la escalera y delante de su puerta, ya con la llave en la mano, me miró de nuevo expresivo y muy amable a la cara y dijo: ¿Viene usted de su despacho? Vaya, de eso no entiendo una palabra. Yo veo como apartado un poco al margen, ¿sabe usted? Pero creo que a usted le interesan también los libros y cosas parecidas. Su tía me ha dicho alguna vez que usted ha terminado bien sus estudios del gimnasio y que ha sido un buen conocedor del griego. Esta mañana leyendo a Novalis he encontrado una frase. ¿Me permite usted que se la enseñe? Le gustará mucho. Me hizo entrar con él en su habitación, donde olía fuertemente a tabaco. Sacó un libro de un montón de ellos, hojeó, buscó. Está bien, muy bien. Acá dice eso, en la hoja. Está bien, muy bien. Dijo: escuche usted la frase. Hay que estar orgulloso del dolor. Todo dolor es un recuerdo de nuestra condición elevada. Magnífico. 80 años antes que Nietzsche. Pero no es esta la sentencia a la que yo me refería. Espere usted, aquí la tengo. Vea. La mayor parte de los hombres no quieren nadar antes de saber. ¿No es esto espiritual? No quieren nadar, naturalmente, han nacido para la tierra, no para el agua. Y naturalmente no quieren pensar como que han sido creados para la vida, no para pensar. ¿Claro? Quieren pensar como que han sido creados para la vida, no para pensar. ¿Claro? Y el que piensa, el que hace del pensar lo principal, ese podrá acaso llegar muy lejos en esto. Pero ese precisamente ha confundido la tierra con el agua y un día u otro se ahogará. Bueno, esa es la parte que se había dañado, que era la 19 y 20 de la introducción de Lobo Estepario de Germán Hesse. Ahora seguimos con el libro como tal, porque ya empezamos, ya están las páginas completas. Eso. Entonces, espérense un segundo, vamos a... Eso, listo. Entonces seguimos. Entonces ya aquí en la página 21 del libro como tal, seguimos. Ahí fue que, en resumido, lo que le estaba hablando era explicándole de por qué se sentaba en una escalera al frente de su alcoba, porque pues le acordaba de su madre y le gustaba que todavía la gente cuidara de las cosas con compasión, con pulcritud, que todavía se preocupara de cómo estar bien, todo eso. Y le gustaba como acordarse por la combinación de los olores. Bueno, listo. Ahí se acordarán de lo que retomamos. Bueno. Ya estaba yo fascinado y lleno de interés y me quedé con él un momento. Y a partir de aquel día no era raro que en la escalera o en la calle, cuando nos encontrábamos, hablásemos un poco. Al principio, en aquellas ocasiones, lo mismo que antes la Araucaria, no dejaba yo de tener un poco la sensación de que se burlaba de mí. Pero no era así. A mí, lo mismo que a la Araucaria, nos tenía verdadero respeto. Estaba tan conscientemente convencido de su aislamiento, de su natación en el agua, de su desarraigo, que sin pizca de sarcasmo podía llegar a veces a entusiasmarse
ante cualquier acto corriente de la vida burguesa, cotidiana. Por ejemplo, la puntualidad con que yo iba a mi oficina o la expresión proferida por un criado, ¿qué? O la expresión proferida por un criado o por un conductor de tranvía. ¿Qué? No, un segundo. Un segundo. La puntualidad con que yo iba a mi oficina o la expresión proferida por un criado o por un conductor de tranvía, en un principio me parecía esto bastante ridículo y exagerado. Una especie de extravagancia señoril o bohemia, un sentimentalismo artificioso, pero cada vez más hube de ver que desde su espacio vacío, desde su modo de ser extraño y lo business esteparia, le admiraba nuestro pequeño mundo burgués y lo amaba como a lo firme y seguro, como a lo lejano e inasequible, como el hogar y a la paz, hacia los cuales no había camino alguno para él. Antes nuestra asistenta, una buena y pobre mujer, se quitaba siempre el sombrero con no fingido respeto, y cuando mi tía hablaba alguna vez con él o le llamaba la atención acerca de la necesidad de alguna reparación en su ropa o de algún botón que se le caía a su abrigo, entonces escuchaba con una atenta y extraña consideración, como si se afanara invencible y desesperadamente por penetrar por una rendija cualquiera en este pequeño mundo pacífico y aclimatarse a él, aunque no fuera más que por una hora. Y me disculparán, pero la letra a veces, las H son extrañas y algunas M son raras, las L también, entonces pues entonces a veces me toca repetir algunos renglones y releer y bueno, íbamos en una rendija cualquiera en este pequeño mundo pacífico y aclimatarse a él, aunque no fuera más que por una hora. Ya en la primera conversación ante la Araucaria se llamó a sí propio lobo estepario, y también esto me sorprendió y me molestó bastante. ¿A qué venían esas expresiones? Pero acabé por dejar valer la palabra, no solo por costumbre, sino que pronto yo entre mí, en mis pensamientos, no nombraba a aquel hombre de otra manera más que lobo estepario. Y aún hoy no se abrió un apelativo más a propósito para este fenómeno, un lobo estepario, perdido entre nosotros, dentro de las ciudades, en medio de los rebaños. Más convincente no podría presentarlo otra metáfora, ni a su misántropo aislamiento, a su rudeza e inquietud, a su nostalgia por un hogar de que carecía, Estas expresiones son, bueno, es un libro con unas expresiones diferentes. Una vez pude observarlo toda una velada en un concierto sinfónico, en donde para mi sorpresa lo vi sentado cerca de mí sin que él se diera cuenta. Primeramente tocaron algo de Handel, una música noble y bella, pero el lobo estepario estaba en su butaca, abismado en sí mismo, sin conexión ni con la música ni con cuanto lo rodeaba, ausente, solitario y extraño. Estaba sentado con una expresión fría, pero llena de preocupaciones y mirando en el vacío. Luego vino otra pieza, una pequeña sinfonía de Friedman Bach. Y entonces vi con asombro cómo a los pocos compases mi forastero empezaba a sonreír y a entregarse. Se reconcentró dentro de sí y durante 10 minutos apareció tan dichosamente abstraído y entregado a ensueños tan venturosos que yo atendía más a él que a la música. Cuando la pieza hubo terminado, despertó, se sentó más derecho, hizo ademán de levantarse y parecía que quería irse, pero permaneció sentado. Y escuchó aún la última parte.
Eran unas variaciones de Nega, una música que de Neger, una música que por mucho es considerada como algo lánguida y fatigante, y también el lobo estepario, que al principio todavía había escuchado atentamente y con buena voluntad, volvió a extraviarse, metió las manos en los bolsillos y se reconcentró de nuevo dentro de sí, pero ahora no feliz y en sueños, sino triste y al final irritado. Su cara estaba otra vez lejos, con un tinte gris y apagada, dada la impresión de viejo y enfermo y descontento. Después del concierto volví a verlo en la calle. Y fui siguiéndolo embutido. Y fui siguiéndolo, dizque fui siguiéndolo. Y fui siguiéndolo embutido en su gabán. Caminaba como cansado y sin gana, en dirección a nuestro barrio. Pero se quedó parado ante un pequeño restaurante, pasado de moda. Miró indeciso el reloj y acabó por entrar. Yo seguí un impulso de momento y entré tras él. Allí estaba sentado en una mesa modestita del café. La encargada y la camarera lo saludaron como a parroquiano conocido. Yo saludé también y fui a sentarme a su lado. 1 hora estuvimos allí y mientras yo tomé 2 vasos de agua mineral se hizo servir el medio litro y luego 1/4 más de vino tinto. Yo dije que había estado en el concierto, pero él no quiso abordar el tema. Leyó la etiqueta de mi botella y me preguntó si no quería beber vino. A lo que me invitaba. ¿Qué? Si no quería beber vino. A lo que me invitaba. Cuando que yo no bebía vino, nunca puso una vez más su cara irremediable y dijo: si tiene usted razón, yo también he vivido en continencia durante muchos años y he ayunado mucho tiempo, pero actualmente estoy otra vez bajo el signo de Acuario, un signo oscuro y húmedo. Y cuando yo en broma recogí esta alusión, indiqué cuán poco probable me resultaba que precisamente él creyera en la astrología, volvió a adoptar el tono demasiado cortés que a menudo me molestaba y dijo: muy exacto, tampoco en esta ciencia puedo creer, por desgracia. Me despedí y salí. Y él no volvió a casa hasta muy tarde, por la noche, pero su paso era el de costumbre y como siempre no se fue a la cama enseguida. Yo oía esto perfectamente desde mi cuarto vecino, sino que aún se entretuvo en su gabinete como 1 hora entera con la luz encendida. Tampoco he podido olvidar otra tarde. Estaba yo solo en casa, mi tía había salido y llamaron a la puerta, y cuando abrí me hallé ante una señora joven y muy guapa, y al preguntarme ella por el señor Haller la reconocí. Era la de la fotografía de su cuarto. Le mostré la puerta y me retiré. Ella permaneció arriba un rato, pero pronto los oí bajar la escalera, los dos juntos, y salir animados y muy contentos, conversando de buen humor. Me extrañó mucho que Anacoreta tuviese una querida, y tan joven, guapa y elegante. Y todas mis suposiciones sobre él y su vida se me volvieron otra vez confusas. Pero antes de 1 hora tornó él a casa, solo con su paso pesado y triste. Subió penosamente la escalera y estuvo largas horas en su gabinete paseando despacio de un lado a otro, exactamente lo mismo que un lobo en su jaula. Toda la noche, casi hasta por la mañana, hubo luz en su cuarto. Sobre estas relaciones no sé nada y solo he de agregar, otra vez lo vi junto con aquella señora en una calle de la ciudad. Iban del brazo y él parecía feliz. Volvió a admirarme cuánta gracia y hasta ingenuidad podía tener en ocasiones su rostro solitario y preocupado. Y comprendí a aquella mujer y comprendí la simpatía de mi tía por este hombre. Pero también aquel día regresó por la noche triste y digno de lástima. Me lo encontré en la puerta de la calle. Llevaba consigo debajo del abrigo como más de 4 veces la botella de vino italiano y con ella estuvo sentado medianoche arriba de su madriguera. Bueno, ya hemos leído, ya es la segunda vez que leemos segunda vez no, estamos como dividiendo las introducciones, esta es la segunda parte de la introducción, no tiene divisiones, pero la estamos partiendo. Entonces ya vamos aquí. ¿Dónde vamos? En su madriguera. Sí, en su madriguera. Dice que ¿dónde vamos? Sí, en su madriguera. Bueno,
Yo sé que a veces el libro es un poco confuso y tiene un manejo de palabras y frases que a veces no se capta como tal, pero ustedes tienen que volver a escuchar. Como yo es la segunda o tercera vez que lo leo, la primera fue bastante confuso, esta segunda ya lo he entendido más y al parecer la introducción la leí muy rápido la vez que lo leí. Me enfoqué más de pronto en cuando empezó la historia como tal. Entonces es un poco enredada de entender, pero les aconsejo entonces que vayan devolviendo lo que... Sí, ¿sí me entienden? Yo también estoy enredado y confuso, pero bueno, es un muy buen libro. Tiene un vocabulario muy rico, un léxico muy rico. Entonces, ahí vamos. Vamos a ponerle a este capítulo, vamos a ponerle el lobo estepario, introducción 1.2. ¿Listo? Y buenos comentarios si me enredo. Yo siempre me enredo porque como estoy volviendo a coger el tiro a la lectura, hay que vocalizar bien, tener fluidez, tener buena dicción, pronunciar bien. Bueno, aquí estamos. Bueno, no siendo más ni siendo menos, me despido de ustedes, no sin antes decirle no califiquen por correo, no califiquen por número, no compitan con los demás, compitan con ustedes mismos. Y hasta el próximo video de la lectura. Recalco que si ha sido difícil la lectura, es difícil el libro, pero en resumen, ya hasta el momento de introducción, ustedes saben, es un muchacho que vive con la tía y vino un señor a alquilar una alcoba. Entonces es como las vicisitudes y la curiosidad de la llegada de este señor, que es muy diferente a todo el mundo, que tiene una vida un poco solitaria y que también lo desconcierta a uno porque aparece a veces acompañado, feliz y todo eso. Bueno, nos vemos.